En este video voy a explicar sobre el planteamiento del modelo del Volterra y al final a ustedes les quedaría un ejercicio para que realicen el análisis cualitativo de este modelo, el Volterra, y también soportar ese análisis cualitativo con simulaciones numéricas, dando valores a los parámetros. El modelo del Volterra es el famoso modelo depredador-presa o los también llamados modelos de competencia. Todos estos modelos son propuestos, fueron propuestos, perdón, eh, por, por Vito Volterra y Alfred Lockta. ¿Mm? Eh, ¿Cuáles son las hipótesis del modelo? Bueno, este modelo pues es muy famoso y en la literatura hay bastante información sobre estos sistemas de ecuaciones diferenciales de depredador-presa. Entonces, supongamos eh, que tenemos una población X de T, digamos que son las presas, y Y de T son los depredadores, ¿no? Tal como lo habíamos propuesto el modelo lineal, ahora vamos a proponer el sistema no lineal. Entonces, digamos, sea X de T el número promedio de presas el número promedio de presas en tiempo T. Y sea Y de T el número promedio de depredadores en tiempo T. El modelo depredador-presa del Volterra se plantea bajo los siguientes supuestos. Entonces, primero, en ausencia de depredadores, en ausencia de depredadores, entonces, ¿qué significa ausencia de depredadores? Los depredadores recordemos que son Y de T, entonces significa que Y de T para todo T es mayor que 0. Perdón, es igual a 0 para todo T mayor que 0. Entonces, en ausencia de depredadores, las presas crecen de forma exponencial a una tasa, y vamos a colocar un parámetro aquí. Ese parámetro lo voy a llamar A, mayor que 0. Entonces, es decir, que ¿cómo es la ecuación diferencial en este caso? Es decir, que entonces la ecuación diferencial nos daría x punto sería igual a por x, ¿no? A una tasa A. Crecen a una tasa A. El siguiente supuesto. En ausencia de presas,
Entonces, ¿qué significa ausencia de presas? Significaría que x de t vale 0 para todo t mayor o igual que 0. Perdón, aquí era mayor o igual que 0. Los depredadores aquí sería decrecen, ¿no? Decrecen exponencialmente a una tasa vamos a colocarlas C mayor que 0. Si ustedes quieren pueden definir la C negativa, ¿no? Pero pues la ecuación diferencial sería y' igual a C por X. Pero como vamos a decir que es una tasa C mayor que 0 y decrecen exponencialmente, eso significaría, es decir, que Y' sería igual a menos C por Y. Hasta el momento vendría a ser el mismo sistema, tal como se planteó el sistema depredador-presa lineal. ¿Sí? En ese caso, pues en el lineal habíamos dicho que C era negativo y habíamos puesto Y' igual a C por Y. En este caso, sin pérdida de generalidad, estoy colocando Y' igual a menos C por Y y considerando C mayor que 0, que sería exactamente lo mismo. Muy bien. Entonces, ahora, ¿cuáles son los otros dos supuestos? El primero, que las presas decrecen, al tener contacto con un depredador, a una tasa, entonces vamos a llamarla a una tasa B mayor que 0. Y de una vez aquí, y los depredadores, entonces lo que vamos a considerar es que la variación en las presas va a decrecer, o sea, las presas decrecen cuando una presa se encuentra con un depredador, entonces el depredador se come a la presa y hace que disminuya la población X. Entonces eso es lo que estoy diciendo aquí, que las presas, la cantidad de presas van a decrecer cuando tienen contacto con un depredador a una tasa B. Y los depredadores, al contrario, el alimento con respecto a las presas hace que los depredadores, la población de depredadores crezca. ¿Sí? Entonces los depredadores crecen al tener contacto con una presa a una tasa y llamémosla D mayor que 0. ¿No? De esta manera, teniendo en cuenta todo lo anterior, el modelo depredador-presa no lineal está dado por, entonces, el siguiente sistema de ecuaciones. Entonces quedaría con x' igual. Entonces tenemos, la primera ecuación era
A por X, y acá teníamos Y' igual a menos C por Y. Eso era en ausencia. Pero entonces, cuando la población, eh, cuando esta población se ve afectada, la población de X se ve afectada por Y, entonces el número de contactos, ¿quiénes van a determinar el número de contactos? Pues sería X por Y. ¿Sí? Si tengo X presas y Y depredadores, el número de contactos es X por Y. Entonces, este término va a afectar al crecimiento de esta población X. Entonces, ¿cómo hacemos que afecte? Menos. Entonces, A por X menos a una tasa B. Entonces me quedaría menos B por XY. En cambio, en la otra ecuación diferencial, este contacto X por Y entre depredadores y presas hace que crezca esta población Y a una tasa D. Entonces ese crecimiento significa que el término es positivo. Recuerden que estas ecuaciones siempre se plantean de forma continua, como una ecuación de continuidad, es decir, tasa de entrada menos tasa de salida. ¿Quién es la tasa de entrada? El crecimiento exponencial de las presas. ¿Quién es la tasa de salida? Cuando tienen contacto con un depredador. Acá, ¿quién es la tasa de entrada? La tasa de entrada es el contacto con las presas y la tasa de salida es el decrecimiento natural de la población población de depredadores. Y este es el famoso modelo de depredador presa del octavolterra, dada una condición inicial x de 0 igual a x sub 0 y y de 0 igual a y sub 0. ¿Mm? Noten que este modelo solo tiene dos puntos de equilibrio. ¿Mm? Entonces, el anterior sistema, tiene dos puntos de equilibrio. Entonces, ¿quiénes son los puntos de equilibrio? El punto de equilibrio P sub 1, que sería 0,0, y el punto de equilibrio P sub 2, que sería, entonces vamos a mirar quién sería el punto de equilibrio P sub 2. Entonces noten que esta primera ecuación diferencial yo la puedo escribir factorizando X, la puedo escribir como A menos B por Y. Y esta está igualada a 0. Y la otra factorizando Y la puedo escribir como menos C más D por X igualado a 0. Entonces, de la primera, si X vale 0, si concluyo que X vale 0, esto me daría menos C por Y igual 0, de donde Y valdría 0. Punto de equilibrio X0, Y0. Y si X y Y son diferentes de 0, la única posibilidad es que se vuelva 0 estos dos. Entonces el primero se vuelve 0 cuando Y vale A sobre B y el segundo se vuelve 0 cuando X vale C sobre D. Entonces C sobre D para X, A sobre B para Y. Entonces la componente en X es C sobre D y la componente en Y sería A sobre B. Y este sería entonces el segundo punto de equilibrio. Entonces ahora, aquí como un ejercicio 1, realizar un análisis de estabilidad a nivel local para cada punto de equilibrio. Equilibrio. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que deben hacer?
Significa pues que deben hacer la matriz jacobiana, analizar la matriz jacobiana en 0, 0, identificar cómo es este punto de equilibrio y en este punto de equilibrio que contiene parámetros C, A, B, C y D, pues determinar cuáles son los valores de A, B, C y D para el equilibrio sea asintóticamente estable, sea inestable, etcétera. Aquí pueden utilizar el criterio de Roth-Horwitz o el criterio traza determinante para que les ayude a identificar bajo qué valores de estos parámetros los equilibrios son asintóticamente estables. ¿Mm? Eh, o el criterio traza determinante. ¿No? Entonces aquí, y a nivel local para cada punto de equilibrio, y verificar los resultados mediante simulaciones numéricas. Simulaciones numéricas. ¿Mm? Bueno, ahora, si se supone que las poblaciones de presas y depredadores, de presas y depredadores, si se supone que las poblaciones de presas y depredadores tienen un crecimiento logístico, el modelo depredador-presa el modelo depredador-presa normalizado se transforma o se formula como mejor. Entonces vamos a mirar cómo formular este modelo depredador-presa normalizado. Entonces aquí tendríamos x' igual y' igual. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que en ausencia de presas, en ausencia de depredadores, perdón, las presas tienen un crecimiento logístico. Entonces, un crecimiento logístico pero es normalizado. Entonces, ¿a qué me refiero con que sea normalizado? Recordemos nosotros que un crecimiento logístico era de la forma x' igual a por x, o llamémoslo mejor con alfa y beta. eh, Alfa por x factor de 1 menos x dividido entre k. ¿Mm? Entonces, ¿qué significa que voy a normalizarlo? En este caso aquí, pues x de t era un valor mayor que 0. ¿Sí? Mayor o igual que 0. ¿Mm? Entonces, ¿qué significa que es normalizado? Entonces, normalizado significa que voy a hacer un cambio de variables. Por ejemplo, digamos que lo voy a llamar la variable u a x sobre k. Entonces tenemos que u' sería igual a x' sobre k. Es decir, que x' sería igual a k por u'. Entonces, si yo reemplazo esto acá, me quedaría x' valdría k por u' igual a alfa por x, que si despejamos x de aquí, me quedaría k por u, factor de 1 menos y esta que valdría u. ¿Mm? Entonces aquí podemos observar que se elimina la k que está multiplicando en ambas ecuaciones y me queda la ecuación diferencial u' igual a alfa por u factor de 1 menos u. Entonces noten que esta que está aquí es la ecuación logística normalizada. ¿Qué significa normalizada? Que la variable u de t está acotada entre 0 y 1. A eso significa que es normalizado. Entonces, en este caso, si llamamos a x
x de t una variable normalizada, entonces en este caso tendríamos que x' sería igual a una tasa a multiplicada por x factor de 1 menos x. Entonces, este sería, estoy asumiendo que cuando no hay contacto entre depredadores y presas, entonces las presas crecen de forma logística a una tasa A normalizada. ¿Mm? Ahora, cuando lo mismo vamos a asumir de la variable y. Entonces, cuando y, voy a cambiar aquí de pronto como para que no nos quede el mismo modelo que estaba allá, la voy a colocar a una tasa alfa. Entonces, digamos que y va a crecer a una tasa beta, también de forma logística, normalizado, entonces me quedaría y factor de 1 menos y. Y pues aquí van a ver el contacto, ¿sí? El contacto entre depredadores y presas. Entonces, como tenemos un valor al igual que allá, que es x por y, entonces digamos que x por y va a tener a una tasa, va a decrecer a una tasa mu, ¿sí? Entonces aquí tenemos sería menos menos mu por xy, y las otras van a crecer por el contacto a una tasa, llamémosla no, ¿sí? A una tasa no. Entonces, este será el nuevo modelo de predador-presa. Este es un poquito más realista que el anterior, ¿sí? Este modelo tiene ahora 4 puntos de equilibrio. Si ustedes analizan sus puntos de equilibrio, haciendo lo mismo que habíamos hecho en lo anterior, entonces este ya tiene 4 puntos de equilibrio. Entonces vamos a mirar cuáles son los puntos de equilibrio, ¿no? Bueno, entonces aquí con x de 0 igual a x sub 0, y de 0 igual a y sub 0, y acá escribámosle con. Entonces, con alfa, beta, mu y nu, entonces con 0 menor que alfa, beta, mu y nu entre 0 y 1. Y pues también tenemos que el conjunto de interés biológico sería en este caso, bueno, con esto definido en, mejor, escribámoslo acá, ¿no? Definido en, lo vamos a llamar omega al conjunto, entonces serían los XY en R2 tales que X de t mayor o igual que 0, X de t X mayor o igual que 0, Y mayor o igual que 0 y X más Y, pues X más Y nos daría también mayor o igual que 0, pero a la vez nos daría menor o igual que 1. ¿Por qué razón? Porque como está normalizado, el mayor valor de X sería 1. Entonces aquí X de t y Y de t están acotados entre 0 y 1. Y x a lo mucho va a ser 1, pero 1 ¿cuándo? Cuando y valga 0. Si y vale 0, x podría ser como máximo el valor 1. Eso significa que aquí eso es en porcentaje. Entonces, por ejemplo, si yo estoy diciendo que x de t es 0.6, estoy diciendo que tengo de la población de presas el 60%. Si digo que y de t es 0.4, estoy diciendo que y de t es el 40%.
A este omega se le llama el conjunto de interés biológico. Entonces solamente ahí vamos a identificar cómo son, cómo es la estabilidad de estos puntos de equilibrio. Entonces aquí lo vamos a dejar como un ejercicio. Entonces ejercicio 2 sería este. Entonces, para el anterior modelo, hallar todos los puntos de equilibrio y analizar su estabilidad teniendo en cuenta los valores de los parámetros alfa, beta, mu y nu. ¿Mm? Y lo mismo que el anterior, comprobar los resultados mediante simulaciones numéricas.